El propósito de este trabajo es analizar cómo el entorno educativo forja de manera diferente las relaciones sociales y la construcción de juicios frente a la sociedad en niños pertenecientes a hogares de adopción, especialmente en cuanto a la cooperación y el trabajo en grupo. La primera organización que utilizamos para nuestro trabajo es una fundación llamada FANA, que se encuentra en el barrio de Suba, en la ciudad de Bogotá. FANA es una institución social de carácter privado sin ánimo de lucro que se dedica a la asistencia de la niñez abandonada y a la protección integral de niños y niñas, teniendo como uno de sus objetivos principales fortalecer los sistemas familiares de estos. La segunda organización es una comunidad apostólica católica llamada Servidores del Servidor, la cual, al igual que FANA, no tiene ánimo de lucro. Esta organización se dedica principalmente a asistir y brindar el servicio de comedores comunitarios para niños y abuelos del barrio Santa Fe. En este mismo barrio tienen una casa hogar donde reciben a niños en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, hijos de habitantes de la calle, ladrones y prostitutas, o niños que han sido abusados, maltratados o abandonados. Las principales diferencias que existen entre las dos organizaciones son dos. En primer lugar, la calidad del entorno en la cual viven los niños de la Fundación FANA es mucho mejor respecto a los niños de la Fundación Servidores del Servidor. En segundo lugar, en la Fundación Servidores del Servidor, la religión juega un rol de suprema importancia. Y por medio de películas, de juegos, de dibujos, de la palabra que es la Biblia, les vamos enseñando de una manera lúdica desde pequeños qué es Jesucristo, qué es la Virgen, qué es Dios. Para lograr nuestro objetivo, se realizaron dos actividades con los niños, las cuales van ligadas a ciertos conceptos vistos en clase. El primer juego, el cual tenía como objetivo principal analizar el problema del polizón, consistió en dos rondas en las cuales debían hacer un rompecabezas por equipos. En la primera ronda, se entregó a cada miembro del equipo algunas piezas con las cuales debían hacer en conjunto todo el rompecabezas. El aspecto diferenciador de la segunda ronda fue que los niños fueron incentivados con dulces para armar el rompecabezas lo más rápido posible. En esta actividad pudimos ver que los niños de las dos organizaciones se comportaron de manera diferente. En la Fundación Servidores del Servidor, los niños no trabajaron durante la primera ronda, solo hasta que se les dijo que iba a haber un incentivo, decidieron armar el rompecabezas, y los grupos que menos habían trabajado en la primera ronda fueron los primeros en entregar. ¿Por qué crees que les fue mejor cuando hubo premio que cuando no hubo premio? Ellos nos interesaron, sino que ellos querían ganar el premio. En cambio, en FANA, si bien algunos grupos no quisieron trabajar, la mayoría lo hizo, pero en esta, los polizones estaban dados por los lazos de amistad que existían entre los niños. Aquellos que no eran parte del grupo decidían no trabajar o simplemente no participar activamente con el grupo. ¿Y ustedes no ayudaron? En ambas organizaciones, el número de polizones bajó considerablemente en el momento en el que se les dijo que había una recompensa. Liz, ¿qué pasó en el juego? Toca hacer la rompecabezas porque nadie me quiso ayudar. ¿Y por qué nadie te quiso ayudar? No sé. ¿Se fueron? Sí. Ah, bueno. La segunda actividad buscaba analizar lo que llamamos la tragedia de los comunes. Esta se dividió en dos rondas en las cuales debían construir en la primera su animal favorito con plastilina y en la segunda su comida favorita. Los niños tenían cierta cantidad del material y debían ir cogiéndola uno a uno. La diferencia fundamental entre las dos rondas era que, en la primera, los niños no sabían que esa cantidad de material debía alcanzar para todos. En cambio, en la segunda, ellos eran conscientes de esto. De nuevo, los resultados encontrados entre las dos fundaciones fueron bastante diferentes. En primer lugar, en la Fundación Servidores del Servidor,
La plastilina no alcanzó en ninguna de las dos rondas. ¿Qué pasó con la plastilina, Se acabó Estefan? toda. ¿Y por qué crees que se acabó toda? Porque todos cogieron de mucho. ¿Y por qué cogieron mucho? Porque todos no querían dejar ¿Qué pasó con la plastilina? Se acabó. ¿Y por qué crees que se acabó? Porque los niños cogieron toda la plastilina. ¿Y por qué crees que cogieron tanto? Porque no querían dejar a los demás. No le- Esto puede deberse a que estos niños han vivido en la escasez la mayor parte de su vida. Asimismo, los ambientes en los que se desenvuelven son ambientes en los cuales es difícil encontrar recursos. En Fana, la situación fue diferente. En la primera ronda, solo 2 integrantes se quedaron sin plastilina. En cambio, en la segunda, cuando ya eran conscientes de que debía alcanzar para todos, sobró un poco de plastilina. Tiene que alcanzar para todos. Nuevamente, el presupuesto que manejan las instituciones juega un rol importante, dado que los niños de Fana están acostumbrados a ver este tipo de materiales en su día a día. De estas actividades y de la experiencia que vivimos con aquellos niños, pudimos llegar a algunas conclusiones generales. En primer lugar, pudimos ver en el juego del rompecabezas que los lazos de amistad son un factor bastante importante en la cooperación. A ser tolerantes, a compartir, a saber que el juego es de 2 o 3, que tenemos que ser compinches para ganar entre varios, que no hay un único ganador. Los incentivos materiales son factores de suma importancia, sobre todo en niños que han vivido en escasez la mayor parte de su vida. Muchas veces, la confianza que tienen con sus compañeros les impide o les permite trabajar con ellos.